Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado a dictar esta conferencia plenaria y por haberme brindado la posibilidad de poder visitar este país maravilloso que es México. Muchas gracias. El título de mi ponencia es La investigación interdisciplinaria y la interfaz ciencia-política. Durante las últimas décadas se ha observado una notable transformación de los ecosistemas latinoamericanos, siendo las principales fuerzas motoras de este proceso de cambio la agricultura industrial, la ganadería intensiva, la minería a cielo abierto y la expansión inmobiliaria. Estos procesos no solamente están afectando a los ecosistemas y su capacidad para ofrecer servicios ecosistémicos, sino que también están afectando a las sociedades en su conjunto. En este escenario de profundos cambios globales, cabe preguntarse si puede la investigación científica interdisciplinaria evitar o mitigar alguno de estos efectos negativos, o si puede el conocimiento científico influenciar las decisiones políticas. En términos estrictos, cuando hablamos de interdisciplina, nos estamos refiriendo a la interacción de dos o más disciplinas, independientemente de cuáles éstas sean. Pero si hablamos de abordar el tipo de problemas complejos que enfrentan hoy las sociedades contemporáneas, creo que es indispensable articular las ciencias naturales con las ciencias sociales y políticas. Esta no es una tarea sencilla, ya que los lenguajes, los conceptos, los métodos de estos campos disciplinares son muy diferentes. Pero no todas las investigaciones que se presentan como interdisciplinarias son realmente interdisciplinarias. En algunos casos, las disciplinas que participan de los proyectos de investigación transitan como si fueran por túneles paralelos, con escasa o nula interacción entre ellas. Para que exista una real integración interdisciplinaria, creo que es indispensable partir de la formulación interdisciplinaria de las preguntas de investigación, para luego avanzar en la construcción de conceptos y métodos que sean válidos y compatibles para ambos campos disciplinares. Como dice Miller, si esto no ocurre, la disciplina desde la cual se formula la pregunta de investigación permea el modo en que se define el problema, el tipo de métodos a utilizar, la forma en que se analizan los datos y, en última instancia, el tipo de soluciones a proponer. Este es un marco conceptual que elaboramos con los investigadores del núcleo Diversus, en el cual vinculamos los sistemas ecológicos con los sistemas sociales y que nos sirvió de punto de partida para elaborar una metodología ad hoc que es la que usamos para llevar adelante nuestras investigaciones interdisciplinares y multiactorales. Esta figura muestra algunos de los resultados de nuestra investigación interdisciplinaria. En la parte inferior de la figura vemos 22 servicios ecosistémicos, los cuales están etiquetados con distintos colores. En las filas, los distintos tipos de actores sociales que participaron en la investigación, que se llevó adelante en el centro de la República Argentina. Y en las columnas, los distintos tipos de ecosistemas presentes en esta región. Este tipo de figuras nos permiten obtener información de tres tipos. Primero, la cantidad y el tipo de servicios ecosistémicos en los cuales los actores sociales están interesados. Segundo, cuál es la capacidad que tienen los distintos tipos de ecosistemas para ofrecer aquellos servicios ecosistémicos en los cuales se interesan los actores sociales. Y tercero, nos permite visualizar qué se gana y qué se pierde cuando hablamos de la expansión de la frontera agropecuaria, es decir, qué se gana o qué se pierde en términos de servicios ecosistémicos. Pero formulando este último punto de otro modo, también podríamos decir
quién gana y quién pierde cuando un tipo de ecosistema avanza sobre otro tipo de ecosistema. O sea, que esta figura también podría servir de puerta de entrada para analizar conflictos ecosociales. Este tipo de figuras nos permiten obtener... Los resultados de esta investigación interdisciplinaria, más otros resultados fundamentalmente ecológicos o fundamentalmente sociales, fueron devueltos a los actores sociales que participaron en la investigación a través de distintas instancias que organizamos. Y también fueron presentados a referentes de la esfera política. Precisamente sobre este último punto me quiero enfocar ahora, es decir, la interfaz ciencia-política. Y tercero, nos permite visualizar el modelo del déficit de información, o simplemente modelo del déficit, sugiere que la escasa transferencia del conocimiento científico hacia la esfera política se debe al pobre conocimiento que tienen las sociedades y los decisores políticos acerca de los resultados de la investigación científica. Para este modelo existen básicamente dos actores: los investigadores y los decisores políticos, los cuales se vinculan en una relación lineal y unidireccional. El fracaso de la transferencia del conocimiento científico hacia las políticas públicas es explicado por este modelo de dos formas. Por un lado, como la incapacidad de los científicos por hacer llegar un mensaje relevante, claro y en tiempo y en forma hacia los decisores políticos, y por otro, por la incapacidad de los decisores políticos por leer de una manera apropiada los resultados de la investigación científica. Nosotros tuvimos la oportunidad de poner a prueba este modelo. Hace algunos años, en Argentina, se promulgó una ley nacional tendiente a la protección de los bosques nativos, los cuales estaban siendo amenazados como consecuencia de la expansión de la frontera agropecuaria, en particular el cultivo de soja. En el marco de esta ley nacional, cada provincia debía formular su propia ley provincial para la protección de los bosques nativos. Los investigadores del núcleo Diversus nos involucramos activamente como científicos en la discusión política de la Ley de Bosques de la provincia de Córdoba. A tal fin, nos reunimos con legisladores de distintos partidos políticos, con ministros y con la comisión legislativa encargada de redactar la nueva ley. En todas estas instancias de encuentro, presentamos los resultados más relevantes de nuestras investigaciones y los presentamos en un formato fácilmente comprensible para un público no científico. Otros grupos de investigación hicieron lo mismo. Sin embargo, la ley que finalmente fue aprobada no recogió los aportes de los investigadores, sino que más bien respondió a los intereses de los sectores que requieren del desmonte del bosque nativo para realizar sus intereses económicos y políticos. Esta experiencia en la participación de la discusión de la Ley de Bosques nos hizo reflexionar acerca de los límites que presenta el modelo del déficit y la necesidad de buscar nuevos modelos más integrativos que expliquen de un modo más acabado lo que ocurre en la interfaz ciencia-política. Aprendimos que existen múltiples actores sociales y modos de conocer los que intervienen en el proceso y que cada uno de ellos aporta su particular forma de definir el problema, entender sus causas y proponer sus soluciones. A lo largo de este proceso, no es el conocimiento científico necesariamente el que toma el liderazgo, sino que este está más bien mediado por las relaciones de poder que se sitúan en torno al problema ambiental en cuestión. O sea, que más que un proceso racional, lineal y unidireccional, estamos hablando de un proceso eminentemente político. Dentro de este segundo modelo hay algunos aspectos que me gustaría comentar.
Las narrativas políticas son construcciones discursivas que simplifican la realidad al ofrecer explicaciones sencillas acerca de cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y cuáles serían las consecuencias de no hacer lo que se deberían hacer. Estas narrativas, cuando son dominantes, forman parte del sentido común y son normalizadas por las instituciones, los gobiernos y las sociedades. Resulta relevante identificar con precisión quiénes son los principales actores sociales, cómo se conforman sus redes sociales y políticas y cuáles son sus principales alianzas y conflictos. También resulta importante conocer cuáles son las dinámicas de poder y los intereses que se ponen en juego en torno al problema en cuestión. Los procesos sociales y los procesos políticos no son procesos lineales. A menudo surgen situaciones inesperadas que pueden modificar las relaciones de fuerza dominantes. Estas coyunturas pueden abrir ventanas de oportunidades que, si son bien aprovechadas, pueden contribuir a fortalecer la posición que estamos defendiendo. Creemos que este modelo explica mejor que el modelo del déficit lo que ocurre en la interfaz ciencia-política. Como dije, a pesar de que ofrecimos información científica relevante y en tiempo y en forma, la ley de bosques que finalmente se aprobó terminó respondiendo a los intereses pro desmonte. En este sentido, acordamos con Berbés Blázquez y colaboradores cuando señalan que las relaciones de poder están en la base de las instituciones y los sistemas de gobernanza que regulan el control y el acceso a los servicios ecosistémicos. Pero pongamos esta cuestión de los modelos en un marco explicativo un poco más general. La idea de que el crecimiento de la economía, entendida como aumento del Producto Bruto Interno, es el camino más seguro al progreso, a la generación de empleo y al mejoramiento de la calidad de vida de la población a través del efecto derrame o trickle down, es una de las narrativas económicas y políticas más potentes de la actualidad. Así se promueve una economía que está planificada para crecer, para vender, para exportar y para fomentar el consumo, más que una economía orientada a satisfacer las necesidades reales de la población. En este marco, cabe preguntarse, ¿puede un modelo económico que proponga el crecimiento ilimitado ser sostenible en el tiempo? ¿Podrán los ecosistemas responder a la demanda extractiva creciente que requiere este modelo? O formulando la pregunta de otra forma, ¿es posible el crecimiento ilimitado en un mundo con recursos limitados? Serge Latouche es un economista francés crítico de esta idea de que el crecimiento de la economía es el mejor camino para llegar al progreso y al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Serge Latouche contesta esta pregunta con un poco de humor y bastante ironía, cuando dice que quien cree que el crecimiento infinito es posible en un mundo finito, o está loco o es economista. El segundo elemento que quiero traer tiene que ver con la producción agropecuaria, ya que, como dije, es una de las principales fuerzas que están modificando a los ecosistemas y a su capacidad para producir servicios ecosistémicos. En sus formatos más empresariales, la producción agropecuaria cada vez se parece más a un negocio. Es el caso, por ejemplo, de la producción de soja en Brasil, Argentina, Bolivia y otros países de Sudamérica. Pero no es la ganancia derivada de la producción agropecuaria el único objetivo que persiguen estas empresas. En algunos casos, para algunas grandes empresas, el objetivo o la ganancia derivada de la producción agropecuaria en sí mismo
es un objetivo secundario, ya que el objetivo central tiene que ver con la generación de valor inmobiliario. La empresa Cresut es una de las principales empresas agropecuarias de Argentina, con operaciones en varios países de Latinoamérica y con acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York. En su página web, la empresa Cresut ofrece a sus potenciales inversores el siguiente negocio: transformar las tierras adquiridas de improductivas a ganaderas para luego transformarlas de ganaderas a agrícolas, generando de este modo una mayor apreciación de la tierra. O sea que queda muy claro que el objetivo central de esta empresa no es la ganancia derivada de la producción agropecuaria en sí mismo, sino la generación de valor a partir de la transformación de los ecosistemas, que en el caso particular de esta empresa, y en el caso del contexto argentino, implica la transformación de los ecosistemas desde el bosque nativo hasta la agricultura industrial. Esta propuesta de Cresut tiene un correlato empírico en la realidad. La línea roja muestra cómo se ha modificado el precio de la tierra en un área de expansión de frontera agropecuaria en el centro de Argentina, donde el bosque nativo y la ganadería fueron reemplazados por el cultivo de maíz y soja. Vemos que en un lapso de 10 a 15 años el precio de la tierra aumentó de $800 la hectárea a cerca de $5.000 la hectárea. Probablemente no existan muchas actividades económicas capaces de garantizar este nivel de rentabilidad o este nivel de capitalización. Pero bueno, la idea de traer estas dos diapositivas contextuales busca simplemente llamar la atención acerca de la importancia de las lógicas económicas y políticas globales, ya que éstas están contextualizando los procesos de conservación o no de los ecosistemas. Y también, por supuesto, están contextualizando lo que ocurre en la esfera o la interfase ciencia-política. Precisamente, quiero volver por un minuto a esta interfase, tratando de responder esta pregunta: ¿cuándo o en qué casos el conocimiento científico tiene mayores posibilidades de incorporarse a las políticas ambientales? Voy a mencionar 4 situaciones. Cuando el conocimiento científico no confronta los intereses de los sectores con mayor poder relativo en la sociedad, ya sea los intereses de los grupos sociales que concentran mucho poder por sí mismos o a través de sus alianzas con otros actores sociales. En otras palabras, todo va a depender de los intereses que se pongan en juego en torno al problema en cuestión y quiénes sean los ganadores o perdedores en el caso de que la política ambiental finalmente sea implementada. Segundo, cuando el conocimiento científico puede ser traducido en narrativas simples y convincentes que sean comprendidas y apropiadas por la sociedad. Las narrativas políticas, aun cuando son dominantes o hegemónicas, no son permanentes. Los científicos, actuando de manera coordinada con otros actores sociales, pueden participar en la construcción de nuevas narrativas capaces de explicar de mejor modo lo que pasa en la realidad y que estén basadas en el conocimiento científico. También pueden participar para develar las inconsistencias o debilidades que muestren las narrativas dominantes. Para ello será necesario acompañarse de una muy buena estrategia de comunicación dirigida no solamente a los decisores políticos, sino también a la sociedad en su conjunto. Tercero, cuando el conocimiento científico es apropiado e incorporado en la agenda de actores con activa participación en la negociación política. Aquí incluyo un amplio rango de instituciones de la sociedad civil, tales como gremios, ONGs, asociaciones de consumidores, organizaciones de productores, etc. Nosotros trabajamos con lo que llamamos organizaciones de contorno. Por ejemplo,
ofreciendo los resultados de nuestras investigaciones o produciendo documentos específicos destinados a ONGs que tienen una muy buena estrategia de comunicación con los medios masivos y que a su vez mantienen un diálogo fluido con los decisores políticos. Y cuarto, cuando el conocimiento científico puede aprovechar o contribuir a crear ventanas de oportunidades ambientales, sociales o políticas. Las cuotas de poder de los actores dominantes están siendo permanentemente disputadas y negociadas. En este proceso, eventos no previstos pueden modificar temporal o permanentemente las relaciones de fuerzas dominantes. Estas situaciones coyunturales pueden abrir espacios políticos que permitan la emergencia de nuevas narrativas o nuevas formas de entender los problemas o de entender sus soluciones. Para ir finalizando, voy a tratar de retomar 3 o 4 aspectos que he desarrollado durante la presentación. Creo que la investigación interdisciplinaria es clave para abordar el tipo de problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas. Aunque, como bien señala José Paruelo, esto no implica abandonar las investigaciones monodisciplinares, ya que ambos tipos de investigaciones son necesarias y perfectamente compatibles. Es necesario comprender la complejidad de la interfaz ciencia-política. Según nuestra experiencia, el problema no se limita a hacer llegar los resultados de nuestras investigaciones en el formato adecuado a las personas indicadas y en el momento preciso. Esto, sin dudas, es muy importante, pero puede no ser suficiente. La mayor facilidad o dificultad para navegar la interfaz ciencia-política va a depender de lo que esté en juego en términos económicos y políticos. Aquí será muy importante comprender cuáles son las principales relaciones de poder y la forma en que el poder se construye, deconstruye y transfiere. Y finalmente, creo que es importante no perder de vista los procesos y las lógicas económicas y políticas globales en las que casi siempre los problemas ambientales están insertos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Patti, María, excelente congreso. Todos estamos aprendiendo mucho y siempre es un placer estar aquí en el CISEN, ¿no? Para mi intervención, para atender esta pregunta sobre cómo inyectar el concepto de pagos por servicio, de servicios ecosistémicos en la política, decidí enfocarme en el concepto de pagos por servicios ecosistémicos. Lo hice, no sé, no está funcionando mi... Bueno, a ver. Tampoco. Ahí, ok. Decidí enfocarme en eso, no solo porque he dedicado los últimos 10 años trabajando con operadores de estos tipos de programas, pero porque creo que es el ejemplo más claro de cómo el concepto de servicios ecosistémicos puede infiltrar hacia la política pública. Aquí tenemos las tendencias de publicaciones sobre pagos por servicios ecosistémicos y qué pasó después de la publicación de los resultados del estudio ecosistémico del milenio, y pueden ver que disparó las publicaciones, y yo diría que también disparó en ese momento el interés en formar estos tipos de herramientas. Y básicamente la idea fue atender un problema que se ha observado de que los servicios ecosistémicos estaban siendo subvalorados. Entonces la idea fue crear mercados para estos servicios que incluyen elementos como el tipo de participación, y para que sea más eficiente, más cercano a un mercado, que sea voluntario. Hay que identificar los actores involucrados, por lo menos un comprador y un vendedor, un enfoque en el proveimiento de un servicio bien definido y reglas de operación
bien claras con pagos condicionados en ver que el servicio sí está dando. Bueno, detrás de todo eso es el reto del concepto que se llama externalidades, y para ilustrar este punto puso un ejemplo de un esquema de pago por servicios hidrológicos operando aquí en México y en muchos otros lados, donde tenemos proveedores del servicio en la parte alta de la cuenca y usuarios beneficiarios de estos servicios en la parte baja de la cuenca, y dependiendo del manejo de este campesino se puede generar cosas como conservación de bosques, mejores prácticas de manejo y generando buenas cantidades y calidades de agua. Pero no están tomados en cuenta, no hay un premio que recibe el productor por hacer estas buenas prácticas. Y por el otro lado, los productores que van por la intensificación y usan mucho agroquímico y provocan daños en los ciclos hidrológicos, mucha erosión, mucha contaminación, afectando cantidad y calidad de agua, tampoco hay consecuencias negativas. Entonces, estos son externos de los mercados, no están considerados en los mercados y por eso los tomadores de decisiones no los pueden contar en sus decisiones de costo-beneficio. Entonces, los programas de pago de servicio están diseñados a atacar este problema siempre y cuando el servicio está proporcionado. Bueno, hay un amplio rango de servicios de pagos por servicio ecosistémico. No me gusta restringirlo en una sola categoría. Entonces puso 3 ejemplos que creo que abarcan la mayor posibilidad de tipos y tienen diferentes herramientas. La primera estrategia aquí usa impuestos y subsidios, y la idea aquí es asegurar que los costos y beneficios privados son iguales que los costos y beneficios sociales, y de esta manera tienes una economía funcionando a máxima eficiencia. Entonces aquí el costo privado más el impuesto o menos el subsidio es igual que el costo social. Requiere un papel más activo del gobierno, y tenemos ejemplos aquí del Programa Nacional y FONAFIFO en Costa Rica. Otra estrategia es convertir lo público en lo privado, básicamente comprar el derecho, por ejemplo, de contaminar, donde el costo privado más el precio de crédito es igual que el costo social. Ese aprovecha más un modelo de mercado, y el primer ejemplo de esto fue atacando el problema de lluvia ácido en Estados Unidos, y después los protocolos de Kioto y RED están diseñados usando este marco. Y finalmente, lo que más se acerca a un mercado verdadero son las certificaciones, donde tienes un costo privado más el sobreprecio dispuesto a pagar el comprador para igualar el costo social. Tienes mercados, y ejemplos son como productos orgánicos y fair trade. Y todos buscan eliminar las externalidades. También hay un rango de impactos. No podemos hablar de un solo impacto. Entonces, simplemente tener una ley que finalmente usa completamente el concepto de servicios ecosistémicos no es el único métrica que podemos usar para medir el impacto de nuestros esfuerzos de infiltrar este concepto. Y me gusta mucho este diagrama del grupo de Natural Capital en Stanford, reflejando de 20 diferentes experiencias trabajando con diferentes tipos de servicios ecosistémicos en diferentes contextos socioambientales, y básicamente ellos imaginan varios caminos que son interactivos y iterativos. El primero es producir conocimiento y modelos para difundir esa información. Entonces puedes tener un impacto simplemente siguiendo este camino, pero una vez que esta información infiltra hacia los actores en una región, empiezan a usar el concepto y estas herramientas para tomar decisiones. Ese es otro nivel de impacto. Y después, una vez que estas decisiones que toman los actores locales se ven reflejados en políticas en particular, ya es otro nivel de impacto. Y finalmente, esa es una cosa que vamos a regresar a este tema, pero hay mostrar claramente el impacto de la política pública sobre la provisión del servicio y sobre el bienestar humano.
Esta parte de los 20 estudios de casos de este grupo, nada más uno llegó a este nivel. Y yo creo que ese es donde tenemos que trabajar muy duro. Bueno, las evaluaciones de los programas son muchos, son típicamente organizados por región, tipo de servicio o mecanismo particular. Reportan tendencias típicamente cualitativas o cuantitativas, muy poco análisis estadístico para detectar diferencias. Y por estas razones y por este amplio rango de tipos de programas y maneras de medir los beneficios, yo decidí para el resto de la plática no tratar de resumir esto, sino sintetizarlo en el sentido de cuáles son las cosas que están saliendo que me dan mucho eco con lo que estoy haciendo en campo y hablando con otros colegas en América Latina. Nada más para resumir rápido, estos programas están dominados por servicios hidrológicos y también servicios combinados, bundled se llama, a escalas locales típicamente, marcos temporales grandes y involucrando típicamente proveedores privados. Y en general reportan niveles de adicionalidad moderado o bajo, o sea, las tendencias como de deforestación, por ejemplo, o provisión de servicio, cómo cambiaron con y sin el programa. Bueno, el primer como gran tendencia que se ve en la literatura es un cambio de paradigma que refleja un poco lo que escuchamos ayer con la plática de Leticia sobre la influencia de Elinor Ostrom. Hablando de que brincamos de un modelo de control jerárquico al principio para manejar nuestros recursos naturales al otro extremo de crear un mercado para reparar o corregir fallas en el mercado. Entonces usando un mercado para corregir un mercado que no tenía mucho sentido. Y ambos son incompletos porque faltan considerar estos temas de justicia, de poder, desigualdad, la participación y legitimización de los procesos. Lo que hay que hacer es adaptar las condiciones socioecológicas locales con sus normas, sus instituciones, sus actores con sus propios intereses y sus modos de comunicación y negociación. Entonces ya vamos de un problema de falla de mercado a un dilema social de coordinación, ¿no? Entonces vamos cambiando la manera de pensar en cómo atacar este problema. Bueno, y vemos estas tendencias ahorita en cada vez más enfoques internacionales, interdisciplinarios. Hay un esfuerzo de entender los sistemas acoplados humanos y naturales, documentar umbrales, interacciones no lineares, retroalimentación en sistemas socioecológicos y modelar todos estos subsistemas acoplados. Entonces, ese es un ejemplo de un proyecto que tenemos en Veracruz, México, donde estamos tratando de evaluar el impacto neto que han tenido estos programas de pago por servicio hidrológico en México, tanto desde el punto de vista sociológico como hidrológico y con otros servicios. Entonces, partimos con un diseño que logra cierto tipo de participación. Este afecta la cobertura vegetal de bosques y los servicios, y ese tiene efectos de retroalimentación. Entonces hay efectos directos y indirectos, y todo esto eventualmente llega a ojalá cambiar el programa y mejorar el programa. Entonces son sistemas bastante complejos y cuesta comunicar y trabajar en estos grupos, pero siguiendo esta idea de Ostrom, yo creo que es la mejor manera de atacar este problema. Bueno, otra manera de ver reflejado este enfoque es en el tipo de compensación. Muchos de estos programas de pago por servicio ecosistémico hacen pagos en efectivo versus pagos en especie, pero hay cada vez más evidencia de que antes de un pago había ciertas normas sociales que la gente cuidaba el bosque, cuidaba el agua. Y una vez que empiezas con pagos de efectivo, la mentalidad cambia de la gente y ya solamente van a hacer estas actividades si pagas cierto monto. Y el momento que dejas de hacer el pago, ya no hacen eso. Entonces ya has interrumpido estas normas sociales a través de pagos de efectivo. En nuestra región, por ejemplo, tenemos un fondo local muy interesante que ya está usando
este concepto de compensación, combinando pagos de efectivo con pagos en especie, ayudando a los productores, los campesinos a lograr otras formas de producción sustentables. Y creo que es muy importante esto en el largo plazo, o sea, pensando en el momento de que desaparecen esos programas que hemos logrado cambiar en la mentalidad del campesino. Y si no tenemos esos tipos de esfuerzos, me temo que sería muy poco, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos tratando de hacer es romper la mentalidad de subsidio, ¿sí? Porque hace 20 años, 30 años en México fue un pago para tumbar el bosque y ahorita estamos haciendo un pago para cuidar el bosque. Pero la mentalidad del campesino de recibir el dinero y hacer lo que dice el gobierno no ha cambiado, ¿no? Entonces, este tipo de compensación puede tener un impacto positivo. Otro tema muy importante es el monitoreo. Una revisión de la literatura de los programas de pago por servicio hidrológico mostró que menos que la mitad de los programas internacionales están monitoreando cualquier cosa. Y en México encontré la cifra que en 2013 de 94 programas de fondos concurrentes locales, solamente 14% estaban monitoreando. Entonces, ¿por qué es importante? Recuerden el esquema del grupo de NatCap que no lograron llegar al fin último del impacto, que es mostrar una clara liga entre el programa de pago, el aprovisionamiento de servicio y el bienestar humano, logrando esta condicionalidad y afectando la voluntad de pagar a estos usuarios. Y yo creo que si podemos concretar esto a través de monitoreo, sería muy, muy importante, porque realmente los políticos tienden de seguir pensando en estos pagos como una forma de subsidio. Entonces, no es importante si hacemos el monitoreo, porque realmente a fondo no creen de estas ligas que realmente existen, ¿no? Entonces, tenemos que mostrarles, y mientras más ejemplos que tenemos, más impactante sería. Y el otro tema es que monitorear. Hay muchas evaluaciones de los programas de pago usan superficie boscosa, pero hay cada vez más estudios mostrando que simplemente tener más bosque no quiere decir más aprovisionamiento de servicios. Entonces, nosotros, por ejemplo, en mi laboratorio estamos haciendo modelaje de diferentes tipos de servicios y sobrelapando diferentes combinaciones de servicios con las zonas elegibles para recibir pagos y las zonas recibiendo pagos para realmente ver qué impacto podría estar teniendo esos programas sobre el aprovisionamiento de servicios. Y creo que es un camino muy interesante para mejorar estos programas. Y otra forma de monitoreo que quiero resaltar es el monitoreo comunitario. Yo siento que es muy importante. Muchos operadores de programas dicen que estos tipos de programas no son, o el monitoreo no es factible por el alto costo, pero con este monitoreo comunitario podemos bajar muchos de estos costos y al mismo tiempo estar promoviendo la educación ambiental, entendimiento de esos procesos y la disposición de la gente de participar en esos programas. Otro tema muy importante es el manejo de incertidumbre. Tenemos cada vez más estudios cuantificando y valorando los servicios, pero no dan abasto. Hay muchos lugares donde estamos trabajando donde simplemente no existe información, y en estos casos los programas cada vez más para mapear y modelar los servicios ayudan a llenar los huecos, pero tienen límites. Muchos aplican las funciones de producción y estos, cuando bajas mucho la escala o tratas de predecir en el futuro con mucha exactitud, tiene problemas. Entonces tenemos que hacer mejoras en manejar la incertidumbre en estos tipos de ejercicios. El reto aquí es desarrollar estándares y expresar el nivel de error en estos modelos de manera transparente y útil para la toma de decisiones. Ya vemos esto en el IPCC, manejando el tema del cambio climático, y aquí en la comunidad de servicios ecosistémicos tenemos que tener un diálogo de cómo expresar incertidumbre. Puede ser a través de escenarios como esto o, por ejemplo, probabilidades. Cuando el meteorólogo nos dice que hay 60% probabilidad de lluvia, bueno,
decidimos si llevamos el paraguas o no, pero no enojamos con él si hay lluvia y no llevamos el paraguas, ¿no? Entonces, este tipo de concepto es muy importante. También uno versus múltiples servicios. Mejor estrategia depende del contexto, nuevamente cuánta información está disponible y qué es el interés de los actores locales. No es posible maximizar todos los servicios al mismo tiempo. Ese es un estudio de 400, más que 400 esfuerzos de reforestar y en diferentes partes del mundo, y se puede ver que la previsión de flujo anual de agua baja mucho. Entonces si quieres maximizar un servicio, a lo mejor estás afectando otro servicio, ¿sí? Entonces, este concepto sí es muy importante, pero combinando servicios eventualmente podría ser importante en abrir los ojos de otros usuarios que actualmente no están pagando en el programa. Entonces, aquí es un ejemplo de un estudio que hicimos en el centro de Veracruz, donde mostramos una relación entre la cobertura de vegetación natural en la zona riparia, la calidad del agua y la salud pública de comunidades aledañas. Y básicamente el valor de esto conservador fue más o menos el mismo que los pagos por servicios ecosistémicos en la región. Entonces hemos compartido esto con Salud Pública y están muy interesados en ver cómo pueden contribuir a los programas locales de pago por servicio. Lo mismo aplica a Zagarpa. Cada vez que los ríos se ponen chocolatados se pierden toneladas de suelo. Secretaría de Agricultura. Y también protección civil, ¿no? Con la deforestación, por ejemplo, los ciclos de inundaciones y sequías se aumentan mucho. Y entonces hay muchas instancias que podrían estar contribuyendo a estos esfuerzos y eso ayudaría a atacar el problema de costos de oportunidad. O sea, hay muchos lugares donde no se puede pagar porque simplemente no hay recurso que alcanza los niveles económicos que está afectando la deforestación en estas zonas. Y el último tema es reformas institucionales. Nada más una comparación muy rápido ese es del Secretario de Agricultura en México, su presupuesto en el 2011. Esa es la Secretaría de Medio Ambiente, de CONAGUA, de Comisión Nacional de Agua, CONAFOR dentro de Semarnat y el monto disponible para pagos por servicios. Entonces, si no hay coordinación entre los sectores, lo que inviertes para pago por servicio no va a tener mucho impacto. Y muchas gracias. Pues muchas gracias, Robert. Tenemos muchísimas preguntas. Aquí me han ayudado a englobarlas en algunos temas. Entonces, voy a empezar por un primer bloque de preguntas y que tienen que ver, yo creo que con las dos ponencias, que tienen que ver con la interdisciplina, ¿no? Es decir, Daniel, tú presentaste la importancia de la ciencia en la toma de decisiones y al mismo tiempo la influencia del contexto político en los objetivos y de cómo hacer ciencia, ¿no? Entonces, varias de las preguntas están en torno a esto, de qué tanto realmente como científicos podemos influir en la toma de decisiones. Y yo lo escalaría un poquito más, refiriéndonos a otras conferencias magistrales que incluso tuvimos la semana pasada en la transdisciplina, ¿no? Es decir, es hacer ciencia para solucionar los problemas o es hacer ciencia junto con los tomadores de decisiones, y yo creo que en el caso de pago por servicios ambientales también aplica esta reflexión. Si se puede hacer una ciencia neutra, aquí preguntan también si se puede hacer, si la política es dentro de esta interdisciplina, en fin, ¿no? Varias de estas preguntas, el rol de la sociedad civil, cómo se vincula en estos interdisciplina y transdisciplina. Entonces, no sé si pudieran un poquito contestar a estas, que son varias, inquietudes de los ponentes. ¿Podrías comentar? ¿Tengo media hora? 2 minutos.
Bueno, yo estoy convencido, como lo dije en mi ponencia, que la investigación interdisciplinaria es necesaria para abordar el tipo de problemas que estamos enfrentando, aunque también me doy cuenta que no es fácil, pero veo que en algunos momentos el problema no pasa simplemente por una dificultad de comunicación entre las disciplinas. Muchas veces lo que ocurre es que las disciplinas no están de acuerdo con los estándares o las formas de hacer investigación de las otras ciencias. O sea que el problema en realidad es más complejo de lo que aparentemente aparece cuando uno se refiere que es un problema de comunicación entre ciencias. También hay otras complicaciones. Por ejemplo, producir conocimiento interdisciplinario lleva más tiempo. Escribir un paper probablemente lleve el doble o el triple del tiempo que un un paper monodisciplinario. A su vez, es más difícil encontrar revistas que publiquen trabajos interdisciplinarios. No son muchas. Y a su vez tenemos que tener suerte que los evaluadores a quienes manden el trabajo conozcan de temas interdisciplinarios. Y a su vez, hay en algunos casos, algunos investigadores consideran a estas investigaciones interdisciplinarias como de un estatus menor que el de las investigaciones monodisciplinares. O sea que hay un conjunto de elementos aquí que están influenciando, que están incidiendo. Y con respecto a si podemos, como investigadores, incidir en la esfera política, bueno, yo creo que fui claro en mi presentación. Esto depende de muchas cuestiones, fundamentalmente de cómo se constituyen las relaciones de poder. Pero creo que se me ocurren dos ideas principales. Por un lado, creo que es importante desarrollar preguntas de investigación que sean relevantes, tanto desde el punto de vista natural o ecosistémico como desde el punto de vista social, económico y político, y que con esas preguntas se haga buena ciencia. Y segundo, que los investigadores nos involucremos en la acción política. Creo que la ciencia no es neutra, como nada es neutro. Todo responde a los intereses dominantes, globales, y aunque por ahí no nos demos cuenta o no nos posicionemos, estamos realizando nuestras investigaciones desde una posición no neutra. Ahora, la pregunta es cómo involucrarnos. A nosotros nos gusta esta idea de trabajar con organizaciones de contorno, porque como investigadores no podemos seguir el ritmo de lo que la actividad política o la injerencia en la esfera política demanda. No podemos estar siguiendo todos los días los expedientes, haciendo notas. Muchas veces nos pasa que trabajamos o intentamos hacer algo durante unos meses, no logramos resultados y nos desalentamos y abandonamos. Creo que no hay que abandonar. Creo que hay que seguir participando en la esfera política y hay que pensar en cuál es la mejor estrategia para participar en esa esfera. Bueno, muy breve. Mi experiencia personal es que creo que tenemos que cambiar un poco cómo hacemos la ciencia. Creemos que tenemos que estar dispuestos a trabajar mucho más temprano en el ciclo de nuevas investigaciones y publicaciones directamente con los actores locales para que sientan incluidos y todo el proceso está legitimizado y al final tienes un producto que ellos sientan que pueden usar directamente en sus interacciones entre ellos y también en las políticas públicas. Hay un par más de inquietudes. La primera se refiere, Robert, al pago por servicios ambientales y qué tanto es posible promover este pago en actividades productivas, ¿no? Como ganadería sustentable y tal. Y bueno, varias de las preguntas se refieren a esto, ¿no? El paradigma de actividades productivas y el pago por servicios ambientales. Y Daniel, ya otra inquietud es si podrías dar ejemplos concretos de las experiencias exitosas y el poder de la pelea legal, de las peleas legales, es decir, de realmente
hacer propuestas en términos legislativos, ¿no? Que ayuden a estos procesos. Y ya con eso vamos a hacer. Bueno, brevemente los ejemplos que da Daniel, ¿no? De la frontera agrícola con los commodities grandes, yo creo que no es una zona muy apta para la aplicación de esquemas de pago por servicio ecosistémico. Una de mis conclusiones fue que sirven mejor como una palanca, buscando situaciones donde con un poquito de inversión de dinero podemos cambiar el comportamiento de la gente, pero si los costos de oportunidad están muy elevadas, tenemos que buscar otros mecanismos más de control de gobierno. Mercado obviamente no está funcionando, entonces el gobierno tiene que intervenir para los intereses sociales, para que haya balance nuevamente entre los intereses de privados y de la comunidad. Ejemplos exitosos. Bueno, hasta ahora en Argentina hemos sido muy exitosos en perder. Pero, por otro lado, creo que no necesariamente siempre hay que destacar los ejemplos exitosos. Creo que se puede aprender mucho de las cosas que salen mal. En ese sentido, yo creo que hay que revalorizar todas estas situaciones en donde la situación no nos lleva a la conclusión que esperábamos y tratar de aprender lo máximo posible de esas situaciones para el futuro. De todas formas, creo que en nuestro caso seguimos luchando por hacer llegar nuestra voz a las esferas de decisión política, pero a su vez entendiendo que no son solamente los decisores políticos los responsables de la situación en la que estamos, sino que, para ser más precisos, yo creo que son una parte del problema. Más que hablar de decisores políticos como responsables, a mí me gusta hablar de la coalición dominante, que incluye no solamente a los decisores políticos, sino a otros actores poderosos, económicos, políticos, los medios masivos de comunicación, que por ahí no están tan visibilizados y que son tan importantes como los decisores políticos y tan responsables para explicar la situación en la que estamos. Bueno, pues muchas gracias. Le damos las gracias a nuestros ponentes y tenemos un pequeño presente, pero antes un aplauso, por favor.